Evangelios apocríficos, la otra vida de Jesucristo. Muchos de los pasajes de la vida de Jesús pertenecen en realidad a evangelios apócrifos, textos donde se relatan a los primeros cristianos todo tipo de anécdotas de la vida de Cristo, que no fueron incluidos en la versión oficial de los textos sagrados de la vida de Jesús de Nazaret. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos como el famoso Evangelio de Judas, que contradice esta versión oficial de los hechos y pone en el punto de mira la veracidad histórica de lo relatado y confirmado. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaron los 4 evangelistas aceptados por la Iglesia. Por ello abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, es en los apócrifos donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La desconocida historia de la Verónica. Algo parecido sucedía con la Verónica, la mujer que enjuagó con un lienzo el rostro de Cristo mientras caminaba hacia la cruz. Su historia y su nombre solo aparecen en el Evangelio de Lucas. La seguía una gran multitud de pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron». Pero este pasaje supo a poco a la piedad cristiana, que lo transformó en la historia siguiente, recogida en el apócrifo Muerte de Pablo. Cuando mi Señor se iba por ahí predicando, y yo carecía de su presencia, muy a pesar mío, quise que me pintara su imagen, para que mientras me veía privada de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo al pintor, para que me lo pintara, mi Señor me salió al paso y me preguntó ¿a dónde iba? Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió señalando con una imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de su curación. De hecho, Verónica es un vocablo grecolatino, vero icono, que significa verdadera imagen. En este caso, verdadera imagen de Jesús. La crucifixión apócrifa de Jesucristo. En el episodio de la crucifixión de Jesús, los apócrifos también rellenan las lagunas de los evangelios canónicos. Según estos últimos, a la izquierda y a la derecha de Jesús fueron crucificados 2 bandoleros, que es como los romanos llamaban a los sediosos que se ponían a su poder. El evangelio de Nicodemo nos proporciona los nombres de estos bandidos. Allí se refiere con el prefecto romano Poncio Pilato, tras oír que los juicios desean la muerte de Jesús, decreta su muerte. Tu raza te ha rechazado como rey. Por eso, he decidido que en primer lugar seas azotado, según la costumbre de los reyes piadosos, y luego seas colgado en la cruz en el jardín donde fuiste apresado, y que los 2 malhechores, Dimas y Gestas, sean crucificados juntamente contigo.
Uno de los episodios que más llama la atención de la pasión de Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan, la lanza de un soldado romano al costado de Jesús para hacer que su muerte acaeciera de manera segura. En este texto el soldado es un personaje anónimo. Por el Evangelio de Nicodemo y una presunta carta de Pilato a Herodes, nos revelan su nombre, Logino, y su cargo, centurión. Jesús en los infiernos. Entre la muerte y resurrección de Jesús hay un oscuro episodio que no aparece en los evangelios, pero sí en un par de breves alusiones de un escrito canónico. La primera epístola de Pedro, 3:19, 4:6. El descenso de Jesús a los infiernos. Este hecho se desarrolla en la segunda parte de Apócrifo, el Evangelio de Nicodemo. Unos cuantos sacerdotes, un levita y un doctor de la ley cuentan cómo el retorno de Galilea, donde había sido testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén, le salió a un encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos reconocieron a dos que se llamaban Lucio y Carino, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras la muerte del Maestro, entre ellos su visita al infierno. Este es uno de los hechos que más me llama la atención. Es bastante interesante cómo se cuenta que en realidad no solo resucitó Jesús, sino varios personajes históricos. Veremos esto. El comienzo de la narración suena así. Estábamos nosotros en el infierno, en compañía de todos los que habían muerto desde el principio. Y a la medianoche amaneció en aquellas oscuridades como la luz del sol, y con su brillo fuimos todos iluminados y pudimos vernos unos a otros, y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas y los profetas, y todos a una se sellaron de regocijo, y dijeron entre sí: esta luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo: esta luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los antiguos patriarcas comenzaron a regocijarse de inmediato con la liberación que se les avecinaba, mientras que Satán prevenía a sus huestes a fin de que se prepararan para recibir a Jesús. Satán mandó a reforzar las puertas del infierno, pero el conjuro de una voz celestial se hicieron añicos las puertas de bronce, los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos. Todos los difundimos encadenados se vieron libres de sus ligaduras, nosotros entre ellos. Entonces penetró dentro del rey la gloria de una figura humana. Todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados enseguida. Se puso a gritar el infierno mismo: hemos sido vencidos. Jesús tomó por la coronilla a Satanás, se le entregó al mismísimo infierno para que lo mantuviera a bien recaudo. Luego condujo a todos los patriarcas fuera del oscuro antro, comenzando por Adán y siguiendo por Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías y Jeremías, Juan el Bautista. Así pues, los evangelios apócrifos satisfacían el interés de los primeros cristianos por la vida de su maestro, alimentando su curiosidad con todo tipo de anécdotas que los escuetos evangelios canónicos no proporcionaban. Pero esta diversidad de testimonios y relatos sobre la vida de Cristo reflejaba una realidad que ya debió de darse al poco de su muerte. Así lo manifestaba el propio Evangelio de Lucas, que comienza con las palabras dirigidas por su redactor,
a un personaje llamado Teófilo, ya que muchos han intentado escribir la narración de los sucesos que han cumplido entre nosotros. Parecióme también a mí, después de haberme informado de todo exactamente desde su origen, escríbelos por su orden, dignísimo Teófilo, a fin de que conozcan la verdad de lo que se te ha enseñado. El texto compuesto hacia los años 95 y 100 nos indican que circulaban múltiples tradiciones sobre la vida de Jesús cuando había transcurrido unos 70 años de su muerte en la cruz, ya que el autor aspiraba a ofrecer la verdad respecto a lo mucho que se decía sobre la cuestión. En tal sentido, los apócrifos sirven para contrastar datos o dichos de Jesús que ofrecen los evangelios aceptados por la Iglesia. Así pueden hacer surgir dudas sobre la corrección de algunos pasajes canónicos. Es sabida, por ejemplo, la divergencia de la tradición aceptada por la Iglesia sobre quién fue la primera persona a la que Jesús se le apareció tras su muerte. Según Pablo de Tarso, fue el apóstol Pedro. Según los evangelios de Juan y Marcos, quien primero lo vio fue María Magdalena. Según el evangelio de Lucas, fueron 2 de los discípulos de Cristo de camino al pueblo de Emaús. Pero según el evangelio de los Hebreos, apócrifo, fue Santiago, hermano de Jesús. Y en alguna ocasión los apócrifos pueden transmitirnos una sentencia de Jesús que probablemente sea verdadera, como el dicho número 83 del evangelio de Tomás: el que está cerca de mí, está cerca del fuego, y quien está lejos de mí, está lejos del reino. Por otra parte, estos textos también permiten dibujar una imagen de la iglesia primitiva, diferente a la que terminó imponiéndose. Así tanto el Evangelio de María, redactado por mediados del siglo II, y que convierten a María Magdalena en la primera apóstola enfrentada a Pedro, a la que Jesús encomendó difundir las enseñanzas secretas, como el Evangelio de Felipe del siglo III. Defiende la imagen de una comunidad de seguidores de Jesús en la que tenían mucha importancia las mujeres, que luego fueron perdiendo terreno por la evolución masculina de la Iglesia. Precisamente ahí reside la importancia de los apócrifos, en el hecho de que posibilitan nuevas aproximaciones a las fuentes de la fe católica, las escrituras y las tradiciones. Sin duda, el acercamiento al Jesús histórico debe hacerse a través de los documentos más cercanos a él en el tiempo, los evangelios canónicos, pero sin olvidar los apócrifos, que desempeñan una función de contraste, nada despreciable. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena.